Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado La elección es desde el principio, en el Tabernáculo Ebenezer, Barquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo mientras el culto comienza. Damos lectura entonces a Efesios 1, versículos 1 al 6, más o menos, a donde tenemos la base para el mensaje de esta noche, que hemos titulado La elección es desde el principio. Dice así Efesios 1 en adelante: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias sea a vosotros y paz de Dios Padre nuestro y del Señor Jesucristo. Bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. El Señor bendiga hasta aquí su palabra. El verso 4 es la base de nuestro mensaje. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti otra vez en esta noche, confiados de que tus promesas se cumplirán. Donde dos o tres están reunidos en tu nombre, ahí estás en medio de ellos, y estás en medio nuestro esta noche para iluminarnos, para abrirnos el sentido y para darnos más espíritu de sabiduría y de revelación. Se ha hecho conforme la promesa de tu palabra, y los que estamos esta noche aquí, ayúdanos para gozarnos, para mojar nuestro pan en el vino y sentir el gozo y el estímulo de tu preciosa revelación para el día presente. Bendice a cada hermano aquí en el auditorio, y asimismo los que oyen este mensaje por esta cinta. Tu gracia sea con ellos, y llévales ahora también palabra buena, aleluya, que los nutra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Como dije, el mensaje lo titulamos La elección es desde el principio. Quisiera eslabonar este mensaje con el mensaje anterior, mensaje del domingo en la noche pasada. Y hablábamos de la revelación, de que la revelación es elección de Dios. O sea que las personas que hoy tienen revelación para entender los misterios de Dios, eso ha sido no por casualidad, porque usted sabe más o tiene más materia gris, o usted sabe, usted piensa mejor, o usted le mete más cabeza a la... No, señor, nada de eso. Usted ha conocido y tiene revelación para entender el mensaje de hoy por elección de Dios. No hay nada que podamos hacer para una persona para que reciba este mensaje si no ha sido elegido por el Señor. Así que ahí no hay jactancia, ahí no hay eso que pudiéramos decir en el pasado, cuando podía existir quizás esa lucha denominacional y pensar nosotros esto y nosotros aquello. Al saber ahora que para que usted reciba este mensaje usted tuvo que ser elegido, quita toda jactancia. Amén. Porque si usted no hubiese sido elegido, usted sería uno de los tantos que anda por estas iglesias o por esos lugares como cristianos, o creyendo que usted sabe que se van con él y todo. Pero sabemos ahora
por la palabra que tuvo que ser elección. Por eso hallamos hoy, como a través de todas las edades, hombres y mujeres sin letras, ignorantes. Algunos en nuestra congregación no saben ni leer ni escribir. Y ahora mire usted cuánta gente sabe leer y escribir y son doctores y tienen toda clase de títulos. Y no me refiero a los doctores por ahí, usted sabe, de medicina o abogacía. Estoy hablando en el aspecto religioso. Hombres con toda clase de títulos, pero que no les entra el mensaje de hoy. ¿Qué hace la diferencia? La elección para la revelación. Amén. Entonces también sabemos por esa misma razón que si la revelación es elección de Dios y no del hombre, sabemos también que la revelación no puede ser producto de carne ni sangre. El Señor probó esto cuando le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, tú elegido entre todos para darte la revelación. Pero le dijo: no te lo reveló carne ni sangre. Carne ni sangre, ya hemos dicho, es todo el esfuerzo humano, toda la intelectualidad, la inteligencia, el sentido común, la sabiduría, el conocimiento, lo que sea. Eso podemos nosotros ponerlo todo para significar las palabras del Maestro cuando dijo carne ni sangre. Así que no te lo reveló carne ni sangre, significaba Pedro, no hay instituto, no hay seminario, no hay enseñanza, no hay nada en el mundo que te hubiera podido dar a conocer esa verdad de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Entonces no puede ser el producto de la carne humana. No puede ser la idea, bueno, yo voy a estudiar la Biblia a ver si la encuentro y después usted salga con que, hermano, mire, ahora sí es la verdad, la hallé, porque usted sabe, me puse a estudiar y averigüé y vi los comentarios. No, señor, nada de eso. Yo creo que si usted le mete más cabeza a esos comentarios, se pone peor. Amén. Así que esto es revelación de Dios. Y el que hoy tiene esta palabra y este mensaje, viene en humildad, puede decir: gracias, Señor, bienaventurado soy. Amén, hermano. Porque es una bienaventuranza, como el Señor ha tomado lo que no es para mostrar lo que es. Y lo que no sirve, y lo que la gente tiene en poco. Entonces eso es lo que Dios ha tomado, ¿para qué? Para mostrar la revelación para el día presente. Ahora, sabiendo pues que la revelación es elección de Dios y no del hombre, y sabiendo entonces también que la revelación no puede ser producto de carne ni sangre, ahora queremos extendernos a otro punto importante que eslabona perfectamente, y es: si entonces la revelación es elección de Dios, esta elección para revelación es desde el principio. Amén. Amén. En otras palabras, la sabiduría que Dios le ha dado, el conocimiento, el espíritu de revelación, para que usted conozca el mensaje de hoy, ha sido porque Dios lo eligió para eso, y lo eligió usted desde el principio, o sea, antes de la fundación del mundo. Ahora, hay mucha gente que al ver a Dios obrar hoy, afirman o creen que lo que Dios hizo fue una decisión nueva de Dios. Usted sabe, hay un enfermo, hay una necesidad, y entonces comenzamos a orar, y usted sabe, y ayunar, y hacer esto, y entonces cuando Dios obra, no es, Dios obró. Y lo decimos como si sucediera que Dios no estaba pensando en eso. Pero nosotros, usted sabe, oramos y usted sabe, hicimos hasta que, Dios fue sorprendido y Dios tuvo que oír este grupo de hombres y mujeres que le pidieron. Ese es el pensamiento general de mucha gente. Amén, no lo sorprenda esto ahora. ¿Ve? El que cree así
está en ignorancia de la omnisciencia de Dios. Dios sabe las cosas desde antes de la constitución del mundo. ¿Cuántos creen eso? ¿Usted lo cree de veras? Entonces, si Dios sabe todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, a Dios no lo sorprende nadie. Amén, hermano. A Dios no lo sorprende nadie. Yo siempre he dicho que cuando el diablo va, ya Dios viene de regreso. Que el diablo es finito y todo ser es finito. Y mientras él está pensando qué va a hacer, qué va a pedir, qué va a rogar, qué planes va a hacer, ya Dios vio eso y ya Dios supo todo lo que va a pasar. Entonces, ¿qué hace Dios? En su conocimiento dirige el asunto como a él le place. Amén. Entonces Dios tiene todo bajo su dominio por su poder y su conocimiento anticipado de todas las cosas. Todo lo que sucede en el mundo está bajo el conocimiento del Señor. Y este conocimiento le permite a Dios anticiparse a los acontecimientos. ¿Lo entiendes? Dios sabe todas las cosas desde el principio. Entonces ese conocimiento de Dios, y Él sabe lo que le va a pasar a usted, lo que va a pasar al otro, lo que va a pasar a mí. Entonces al Dios verlo, si somos simiente predestinada más que todo, aunque Dios está en todas las cosas, si somos simiente predestinada y Él sabe que a usted y a mí nos va a pasar determinada cosa, Dios sabe ya qué va a hacer, porque lo ha visto anticipadamente. ¿Está claro, hermano? ¿Usted cree que es así? Tiene que creerlo de otra manera. Entonces Dios, el Dios suyo no es un Dios omnisciente, el Dios suyo no lo sabe, no sabe las cosas, y el Dios suyo se sorprende con cualquier cosa. Entonces este conocimiento, repito, permite a Dios anticiparse a los acontecimientos. Usted y yo no podemos forzar a Dios a nada. Forzar a Dios y obligarle y decirle y rogar a Dios para que lleve a cabo una cosa, eso sería sorprender a Dios. Amén. Eso sería sorprender a Dios. Que nosotros estemos forzándole para que Dios haga y haga. Eso sería sorprenderlo, pero usted no puede sorprender a Dios. Y esto deben aprenderlo mucha gente para que no se jacten. Si alguno tiene que gloriarse, gloríese en el Señor, dice la palabra. Amén. Ahora fíjese, si alguno se gloría, gloríese en el Señor. Es decir, la gloria le pertenecerá a Él. Porque está escrito, Él mismo dijo, a otro no daré mi gloria. Eso es lo que dice el profeta Isaías, o Dios por el profeta, a otro no daré mi gloria. Si usted ha de gloriarse en ver la respuesta de alguna cosa, entonces recuerde, es a Dios a quien tiene que darle la gloria. Porque todo aquello en que Dios interviene, la gloria le pertenece. Ahora, ¿recibe usted respuesta de oración? ¿Qué debe hacer? Glorifique al Señor en eso. No haga alarde de oración contestada como si usted hizo que Dios obrara. Entiéndame. Si usted tiene que hacer alarde de oración contestada es para glorificar al Señor. Porque usted no le sorprendió a Él. Al Señor no le sorprendió accidentes o problemas o enfermedades o muertes o dificultades. Entienda eso, que le entre esta noche. Esas cosas no sorprenden al Dios de la gloria. Porque por eso es Dios. Aleluya. Es Dios porque sabe todas las cosas. Si usted llega a sorprender a Dios, entonces Dios no es Dios. Amén, hermano. Entonces Dios no puede ser sorprendido. Y cuando usted ora y recibe respuesta, no haga alarde de oración contestada como si usted fue el que hizo que Dios le respondiera. Es decir, Dios vio el caso y no sabe qué hacer. Y entonces ahí está el hermano o la hermana y la iglesia orando y orando, y entonces Dios mira y dice, bueno, lo voy a hacer porque están orando por ello. No, se equivoca usted. Amén. Dios lo vio desde antes de la fundación del mundo. Entonces recuerde, ya Él lo sabía. Amén. ¿Usted cree que Dios sabía todos los problemas suyos?
Si usted cree que el Dios suyo no lo sabe, o no lo ha sabido, o no lo sabrá, es porque ese Dios no es el Dios que nosotros estamos predicando. Amén. El Dios de la gloria lo sabe todo. Así que recuerde que aquello por lo cual usted y yo oramos, Dios lo sabía. Amén, hermano. Entonces, si usted admite que Dios lo sabía, admita también que la solución de esa cosa que usted le viene a pedir, Dios la decretó desde el día que lo supo. Amén. ¿Lo entiende? ¿Lo entendió bien? Si usted admite que lo que le pueda pasar a usted o a la iglesia o al hermano o a la hermana y todo, y usted admite que eso Dios lo sabía y usted se puso a orar por eso, la respuesta que Dios dio a esa oración, Dios así lo había predestinado. ¿Cuánto me entiende? ¿Amén? Si usted entonces admite que Él lo sabía, admita también que la solución la decretó Dios desde el tiempo que Él lo supo. Las demás cosas son secundarias. Que usted y que yo y que la iglesia y que el evangelista y que el hermano y la hermana oraron, eso es secundario en el plan del Señor. Amén. Porque si Dios lo decretó y Dios quería usarlo y Dios quería darle la bendición a una persona de que él orara para ver la respuesta, pues Dios tuvo que poner en usted el deseo de orar. Amén. Amén, hermano. Porque no podemos ahora, con el conocimiento de la palabra, separarnos de ese hecho. Dios lo ha sabido todo desde el principio, entonces Dios lo ha predestinado, y desde que Dios lo supo, Dios decretó la solución de ese problema. Amén. Isaías 46. Si usted es pronto en su Biblia, ábralo. Versos 9 al 11, ¿qué dice? Acordaos de las cosas pasadas desde el siglo, o sea, desde el principio. Porque yo soy Dios y no hay más Dios. Aleluya. Los trinitarios debieran oír este versículo bien. Porque yo soy Dios y no hay más Dios. Amén. Y nada hay a mí semejante, dice Dios. Y fíjese, dice, que anuncio lo por venir desde el principio. Amén, hermano. Dios anuncia lo que está por venir desde el principio, y desde antiguo lo que aún no era hecho, ¿ve? Y digo, mi consejo permanecerá y hará todo lo que quisiere. Aleluya. Amén. ¿Ve usted lo que dice la Escritura? Acordado de las cosas pasadas desde el siglo, desde el principio, porque yo soy Dios y no hay más Dios. ¿Cuál es el Dios suyo? Dice, nada hay a mí semejante. Gloria a Dios. Oh, hermano, no hay nada semejante al Dios de la gloria. Dice, que anuncio lo por venir desde el principio. Desde el principio lo anuncia. ¿Por qué? Porque lo sabe. Amén. Y desde antiguo anuncio lo que aún no era hecho. Y digo, dice Dios, mi consejo permanecerá. Aleluya. Lo que Dios vio y Dios decretó y Dios dijo, eso permanece. Y usted no puede cambiar el consejo del Señor. Dice, haré todo lo que quisiere. Aleluya. Bendito Dios. Palabras más hermosas del Dios de la gloria no hallaremos. Y fíjese cómo termina esta porción diciendo, yo hablé y lo haré venir. He lo pensado y también lo haré. Aleluya. Amén. Yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Estas palabras confirman lo que decimos. ¿Por qué? Dice Isaías 14:12. Cuando el Señor de los ejércitos ha determinado, ¿quién invalidará? Cuando el Señor ha resuelto hacer algo, ¿quién es el que va a invalidar el Señor? ¿Quién es el que va a invalidar el consejo? Cuando su mano es extendida, dice la palabra, Isaías 14:27, cuando la mano del Señor es extendida, dice, ¿quién la hará volver? Amén.
Cuando el Señor extiende su mano y dice, ¿quién es el que va a tomar el brazo de Jehová y decirle, encógete? ¿Quién la hará volver? Lo que Dios decretó desde el principio, hermanos, no puede ser invalidado, se cumplirá. Estas y muchas otras citas de la palabra nos muestran claramente a Dios anticipándose a los acontecimientos. ¿Cuánto más entonces a lo que concierne a los suyos, a los hijos suyos? Si en todas las cosas Dios ha hablado y va a hacer, Dios ha decretado y se va a cumplir, si Dios ha determinado hacer una cosa y nadie la puede invalidar, si Dios extendió su mano para darle a usted curso en su vida, ¿quién la hará tornar? Entonces, cuánto más a las cosas que conciernen a la vida de los suyos, los que son del Señor, a los que han estado en sus pensamientos. ¿Ve? Dice, Él lo pensado y también lo haré, dice el Señor. Entonces, los que han estado en sus pensamientos, que hoy son sus atributos expresados, lo ha pensado. Él dijo, Dios, tendré hijos. Aleluya, y lo tiene. Amén. ¿Quién puede invalidar el consejo del Señor? Él dijo, tendré hijos, y los tiene. Y nadie puede invalidar el consejo del Señor. ¿Por qué? Él es el Dios de la gloria. Usted puede desear tener o hacer muchas cosas en la vida, pero la limitación suya pueda que no le permita llegar a cumplir lo que es su deseo. Y lo que sería para usted un bien. Pero en cuanto a Dios, ¿recuerdan cómo decía Abraham? El cual es poderoso. Amén. Poderoso, ¿para qué? Para cumplir lo que ha prometido. Tiene poder, hermano. Dios no mengua en su gracia y su poder. Así que por su palabra sabemos que lo que Dios se ha propuesto hacer, Dios lo va a cumplir. ¿Cuánto lo entienden? Entonces, los que son sus atributos expresados hoy, ellos vienen por palabra del Señor. Entonces leemos en las Escrituras lo que Dios afirma en cuanto a la elección. Lo leímos ahora rápido. Efesios 1, 3 al 5. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo, pasado. No nos va a bendecir, nos bendijo. Aleluya. Con toda bendición espiritual en lugares celestiales con Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo, asimismo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí no metió su cucharilla nadie. Amén. Ahí nadie metió cucharada. Según el puro afecto de su voluntad. ¿Quién aconsejará al Señor? ¿Quién fue su consejero? Aleluya. Amén. Dios permite que su pueblo se goce con Él, pero Dios no conoce consejero. Él es su propio consejero. Dicen amén, hermano. Entonces fíjese, según nos escogió en Él. ¿Quién es Él? En Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Nos escogió en la palabra cuando vino el mensaje del profeta. Nos escogió en la palabra cuando el hermano Cardona vino y trajo el mensaje. No. El profeta, el hermano Cardona y el quien sea, no es más que el instrumento que Dios decretó. Aleluya. Desde el principio, para que nos llegara a cumplirse lo que Él desde el principio decretó. Amén. Hermano, Dios es el gran arquitecto. Así que nos gozamos como nos vino la bendición. Aleluya. Dios tiene instrumentos y Dios usa este y Dios usa aquel y Dios usa lo que quiera. Pero no olvide, todas estas cosas están sobre un teclado. Sobre un teclado que Dios simplemente va haciendo mover a su elección, a su gusto. Amén. Entonces nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué?
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Por eso decimos que el Señor no mira pecado en la novia, porque simplemente Él sabe que los hijos participaron de carne y sangre, y al pasar por aquí, por este mundo lleno de tanto barro, sus hijos se iban a ensuciar. Pero por eso decretó, con la venida de sus hijos, la venida del justo que nos iba a limpiar. Así que cuando antes de terminar este paso por este barrial de este mundo, aleluya, ya la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Por eso es que el Señor mira a los suyos sin mancha, dice la Escritura, santos y sin mancha delante de Él. No delante de hombre o mujer, delante de Él, aleluya. ¿Usted sabe lo que eso significa, hermano? Cuando usted, su experiencia pasada ha sido lo que ha sido, y usted ha conocido lo que es mezclarse en tanta inmundicia de este mundo, y que ahora por decreto de Dios usted despierta la realidad que usted es un atributo expresado de Dios, que antes de la fundación del mundo Él le escogió a usted, para que ahora todo ese pecado sea quitado y Dios lo mira a usted sin mancha y sin arruga delante de Él. Amén. Gloria a Dios. Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos. ¿Ves? Hijos por la palabra, por Jesucristo. Por Jesucristo, la palabra, a sí mismo. Hijos para sí. Amén. Hijos para sí mismo. Como le dijo Jacob a José, cuando Manasés y Efraín fueron traídos delante de él, puso su nombre en esos dos hijos y le dijo, míos son como son Rubén y como son los demás. Amén. Ahí está la lección, hermano. El Señor adoptó por Jesucristo, por la palabra a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. Ninguno se metió en ese negocio. Ay, que mi mamacita y mi papacito y el pastor oraron tantos años porque yo sea salvo, a ellos les debo mi salvación. Mentira. Ellos oraron, fue Dios que les puso a orar. Pero si Dios no lo hubiera escogido a usted, ¿cómo puede ser usted salvo si Dios no lo escogió? Mamacita y papacito y el pastor y la iglesia tienen su propósito en el plan de Dios, pero no son ellos los que hicieron que Dios lo salvara a usted. Para que usted fuera salvo, entiéndalo. Para que usted tenga el mensaje, entiéndalo. Usted tuvo que ser escogido desde antes de la fundación del mundo. Ningún papá ni ninguna mamá sorprende a Dios diciéndole, ay Señor, mira a mi hijo este y aquel. No. Dios puede que una mamá y un papá, o un pastor o una iglesia, sienta el orar por esa vida. Pero de que eso sea lo que haga que Dios salve a una persona, eso sería sorprender a Dios. Eso sería hacer que Dios haga una pausa para tomar una decisión que él no se acordaba, ni sabía, ni pensaba. Pero si usted sabe que Dios lo sabe, la cosa cambia. Dicen amén, hermano. Dicen gloria a Dios. Entonces los que son verdaderamente de Dios en su palabra, no han sido escogidos ahora. Esta porción afirma que es desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si usted es de Dios, entienda que usted tuvo que ser escogido antes de la fundación del mundo. Si usted no fue escogido entonces, no puede ser escogido ahora. Amén. Porque no hay quien pueda forzar esa situación. Papá y mamá tienen hijos. Bendito Dios, al experimentar lo bueno que es estar en el Señor y estar en este mensaje y saber que estamos esperando el rapto, ¿qué sería el mejor deseo de papá y mamá? De que todos en la casa llegaran a ser del Señor. Amén. Pero si Dios no lo escogió, ¿va usted a forzar situación? No estoy diciéndole con esto o este mensaje tiene acaso el propósito de que usted no ore o de que usted no se acerque al Señor. No, líbreme Dios de eso. No, lo que estoy diciendo es que usted no puede forzar a Dios a tomar una decisión. Amén. Dios no elige ahora en una palabra. Dios no elige ahora. ¿Por qué?
ya Dios eligió. ¿Cuánto lo entiende? Ya Dios eligió. Aleluya. Si usted fue elegido antes de la fundación del mundo, entonces, fíjese, nadie lo puede arrebatar de la mano del Señor. Esto es predestinación, hermano. Y eso es justamente lo que Dios permite que sea predicado a los que son predestinados. Porque este mensaje a los que no son los vuelve locos. Los trastorna. Pero a los que son, este mensaje es predicado para que obtengamos esa confianza en el Señor. Y cuando el diablo quiere hacernos creer que no somos del Señor, entonces cuando podemos decirle que es un mentiroso. Amén. Entonces, Dios ya echó la suerte suya. ¿Lo escogió en quién? Dice la Escritura. En Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra. Fíjese. Y Cristo en los planes de Dios fue el cordero inmolado. ¿Cuándo? Cuando los judíos allá lo mataron. ¿Será eso lo que dice la Escritura? Busque primero de Pedro 1:20, apúntelo o búsquelo rápidamente. Dice, hablando de Cristo, el Cordero dice, ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postprimeros tiempos. Primero de Pedro 1:20. Ve, Cristo fue ordenado como el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es por eso que usted ha sido escogido también desde antes de la fundación del mundo. Pero dice que en el plan de Dios, Cristo fue ordenado antes de la fundación del mundo, dice, pero su manifestación fue en el cumplimiento del tiempo. Amén. Ahora imagínese, Adán y Eva acaban de pecar. El mundo, el tiempo acaba de aparecer, porque antes era eternidad. El tiempo acaba de aparecer, acaba de comenzar el tiempo, porque se rompió la línea, muchas líneas, incluyendo la línea del tiempo. No había tiempo para Dios. Pero viene Adán y Eva y pecan, y entonces Dios comienza tiempo. Amén. Para los humanos. Y no más acaban de pecar, Dios dice a la serpiente, enemistad pondré entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, toda persona que lee la Biblia sabe que el Señor está hablando de que la simiente de la mujer, porque por Eva vino el pecado, por otra mujer debiera venir la salvación. ¿Ve? Ahora acaban de pecar y ya Dios hace promesa. ¿Cree usted que a Dios le sorprendió el pecado de Adán y Eva? ¿O sabía Dios que iban a pecar? Tiene que ser usted muy niño para creer que Dios puso un par de criaturas allá y Dios se acostó y ¡ay! Me sorprende, Adán y Eva pecaste. ¿Qué niño es usted para creer eso? Ya él lo sabía. ¿Usted cree que lo sabía? Por supuesto, ¿por qué? Dios ordenó que Jesucristo iba a ser el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de que hiciera Adán y a Eva, ya Dios tenía en su mente a Cristo. Amén. Si tenía a Cristo para que fuera el Cordero inmolado, era porque él sabía que gente que iba a poner en la tierra iban a pecar. ¿Cuánto lo entienden? Ahora, no seamos inocentes en esto. Dios va a mostrar a muchos hermanos y hermanas de la eternidad toda la verdad de este asunto. Pero Dios, no olvide, Dios lo sabe todo. Y Él sabía los más mínimos detalles. Así que el plan de Dios fue Cristo ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en un tiempo determinado. Pablo dijo en Gálatas 4:4, creo, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley. Amén.
Así que Pablo simplemente nos dice que en el cumplimiento del tiempo, lo que Dios había ordenado antes de la fundación del mundo, llegó el tiempo en el plan de Dios en que se cumplió. Amén, hermano. Entonces, si usted fue escogido en Él, tuvo que ser escogido con Él. Amén. En el principio también. Porque si Él, dice la palabra, fue ordenado antes de la fundación del mundo como el cordero que había de morir, y Dios lo escogió en Él antes de la fundación del mundo, dése cuenta que los planes de Dios estaban toditos en el principio. Amén. Y cuando Dios vio a Cristo y se vio a Él crucificado en la cruz como el cordero inmolado, ya Él vio que usted en esta edad estaba con Él desde el principio. Porque el pensamiento de Dios en cuanto a uno y en cuanto al otro no fueron de sorpresa, sino desde el principio. Dicen amén. Es ahora cuando usted ha sido manifestado. Es ahora en esta edad que Dios le ha traído a usted a existencia. Como en las otras edades, Dios tuvo los elegidos manifestados. Las otras edades tuvieron los hijos de Dios manifestados. El Señor, hablando con sus discípulos en Juan 15, 27, ¿qué le dice? Le dice a los discípulos: y vosotros daréis testimonio porque estáis conmigo desde el principio. Oh, mire cómo este versículo pasa por alto a mucha gente. Y algunos cogen la cita y creen que está hablando del principio. Usted sabe que cuando Él comenzó su ministerio. No, eso pase por alto eso. Juan 15, 27. Vosotros daréis testimonio, dijo el Señor a los discípulos, porque estáis conmigo desde el principio. Amén. Los discípulos que entonces fueron manifestados, el Señor dice que están con Él desde el principio. ¿Por qué esto? Cristo es el que está hablando. Cristo es la palabra que se hizo carne. Los discípulos son elegidos por la palabra de Dios. Y como prueba de ellos, Pedro dice en 1 de Pedro 1:2, elegidos, escogidos, según la presciencia de Dios Padre. ¿Ve usted? Elegidos, escogidos, según el conocimiento anticipado de Dios. ¿Qué cosa más clara? Dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre, para obedecer. Amén. Ahora aquí entra la clave de cómo los que son elegidos y escogidos desde antes de la fundación del mundo, son elegidos y escogidos para una cosa determinada. ¿Para qué? Para obedecer. ¿Para obedecer qué? La palabra del Señor. Entonces el conocimiento anticipado que tiene Dios de las cosas le permite también anticiparse. Y Él se anticipó a escoger desde antes de la fundación del mundo a aquellos a quienes Él revelaría su palabra para obedecerla. ¿Lo vea usted ahora? Él lo escogió usted antes de la fundación del mundo. ¿Y lo escogió para qué? Para obedecerla, para obedecer la palabra. Y Él lo escogió usted según su conocimiento anticipado. Hermano, usted y yo no sabemos lo que pasará dentro de 5 o 10 minutos, ni lo que pasará a medianoche, ni lo que pasará mañana, porque no somos dioses, eso nada más que pertenece a Dios. Usted puede echar, como dicen por ahí, un pegón de que usted ve ciertas circunstancias y ve aquello, y la práctica y la historia y la experiencia le puede decir, mira, a ese joven o a esa dama o a esta cosa le va a pasar tal cosa. Pero usted no sabe si Dios cambia los planes y esa persona se cambia. Pero Dios mira para adelante 1000 años, mira para atrás 1000 años, mira para adelante 1.000.000 de años, mira para atrás 1.000.000 de años. Y es como ver las cosas sucediendo aquí. Ahora, ese es el Dios de la Biblia. Amén. Fíjense como dice Pedro, elegidos según la presciencia de Dios. Esa palabra significa conocimiento anticipado. Entonces Dios, conociendo todas las cosas,
puso de su simiente en quien quiso, y entonces lo escogió a usted. Años de años, imagínense, el mundo no estaba formado todavía. No había ni jardín, ni Edén, ni Adán, ni Eva, ni nadie. Y ya Dios le conocía a usted. Aleluya, hermano. Eso es lo que la palabra dice. Bendito el nombre del Señor. Entonces, Él se anticipó a escoger desde antes de la fundación del mundo a los que a Él revelaría su palabra para obedecerla. Ahora, esto no debe extrañarle, pues es la afirmación clara de su palabra. ¿Qué dice Pablo en Romanos 8, verso 29? Dice, a los que antes conoció. ¿A qué se refiere ese antes? A los que antes de la fundación del mundo llegó a conocer, por su conocimiento anticipado de las cosas, a estos también predestinó. ¿Ve usted? Dios le conoció a usted antes de la fundación del mundo. Por eso le escogió o le predestinó para que fuera de Él. Pablo en 2 Timoteo 1:9 dice que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras. ¿Se da cuenta? Dios no lo salvó porque usted dijo, bueno, ay Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Eso pudo ser lo que Dios puso en usted, para que usted reconociera lo que era. Pero eso no fue lo que lo salvó a usted. Amén. Fíjese, que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia. Amén. Fue el intento de Dios salvarlo a usted. Fue su gracia. Aleluya. No conforme a nuestras obras. Y estas obras no significa prender una vela o a dar una limosna. No, se refiere a todo lo que usted puede imaginarse que usted puede hacer para que Dios le oiga y le salve. Amén, hermano. Entonces, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo. ¿Ve usted? ¿Por qué Él ordenó salvarlo a usted antes de la fundación del mundo? Entonces, según el intento suyo y gracia, ahora fíjese cómo sigue el verso, la cual nos es dada en Cristo Jesús, la palabra, antes de los tiempos de los siglos. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Fíjese, el intento de Dios y su gracia nos fue dada en Cristo Jesús, quien es la palabra, antes de los tiempos de los siglos. Así que ve usted, Dios lo vio a usted y me vio a mí. Dios nos predestinó, nos puso en este mundo, y Él sabía que su gracia era necesaria para que fuéramos hijos suyos, sin mancha y sin pecado. Entonces, ¿qué hizo Él? Él nos dio esa gracia en Cristo Jesús. ¿Cuándo? El día que empezamos a decirle, ay Señor, sálvame. No, antes de los tiempos de los siglos. La elección para ser salvos entonces fue intento de Dios por su gracia. ¿Qué dice la Escritura? Porque por gracia sois salvos por la fe. Efesios 2, 8 y 9. Usted sabe, hermano, que usted nada tuvo que hacer para ser salvo. Él consumó la salvación. La salvación suya, dijo, consumado es. ¿Qué significó? La salvación está hecha. Esa es la palabra. Usted me dice, bueno, pero yo creí, yo tuve fe. Usted se olvida que está escrito que la fe que usted tuvo, o la fe que usted tiene, ¿qué dice la Escritura? No es de vosotros, pues es don de Dios. Amén, hermano. ¿Se da cuenta? Porque por gracia sois salvos, por la fe. Y esta fe no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia.
Pablo dice en el verso 9, Efesios 2, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Ve usted, hermano? La jactancia es quitada. ¡Oh, aleluya! Dice alguno por allá, a mí nadie me dijo el evangelio, yo mismo sentí el deseo y yo busqué al Señor. Mentiroso. Si el Señor, su intento no hubiese sido puesto en usted, si su gracia no lo hubiera traído, no hubiera hecho por usted nada. ¿Por qué? Por gracia sois salvo, por la fe. Y esta fe no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Entonces esta gracia nos es dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Estoy repitiendo con mucha frecuencia la cita de 2 Timoteo 1:9. ¿Ve? Fíjese, esta gracia nos es dada en Cristo, la palabra, antes de los tiempos de los siglos. Entonces, si no es dada, si nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, ¿a dónde estaba usted entonces? Porque todo el mundo sabe quién es su papá y su mamá y cómo nació usted. Y usted tendrá 50, 60 o 70 años. Así le dijeron al maestro, tú no tienes 50 años y has visto a Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Amén. Oh, aleluya. Usted le llega a decir a alguien hoy, ¿ve usted, hermano, cómo la palabra se repite? ¿Cuánto me entiende? Y usted le dice, yo te conozco, y le da por su nombre y dice, tú no me conoces, que yo he estado con el Señor desde antes de la fundación del mundo. Ese acuerde loco nos dirán. Bendito Dios por esta loquera. Que siga esa loquera, aleluya. Pero Dios dice verdad. Amén. Aleluya. Dice que nos fue dada antes de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Entonces, ¿dónde está usted? Si usted es de la palabra, ¿dónde está usted? Usted estaba en los pensamientos de Dios. Hermano, y un pensamiento de Dios es una realidad. Es más realidad que lo tangible, porque lo tangible se va a acabar. Pero un pensamiento de Dios es eterno como es Dios. Dios no puede pensar una cosa que se va a quedar en el aire. Lo que Dios piensa que va a llevar a cabo, hermano, eso es eterno como es Dios. Eso es lo que lo hace a usted un hijo de Dios. ¿Ve? Porque un pensamiento, entonces, ¿qué? Tiene que ser expresado. Y al ser expresado, ese pensamiento es la palabra. Si usted es de la palabra, por eso entonces tuvo que venir por la palabra. Cristo, la palabra, estaba ordenado antes de la fundación del mundo. ¿Ves? Pero ¿qué dice? Manifestado en los postprimeros tiempos. Entonces Cristo estaba en Dios. Amén. Glorifícame con esa gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Desde antes que el mundo fuese. Amén, hermano. Lo dice el maestro orando en Juan 17, creo. Glorifícame tú cerca de ti, con aquella gloria que tuve cerca de ti, antes de que el mundo fuese. Porque Cristo estaba ordenado antes de la fundación del mundo. Pero ¿por qué no apareció? En el tiempo era cuando tenía que aparecer. Entonces, por eso dice Pedro entonces, que Él estaba ordenado desde antes de los fundamentos de la tierra, antes de los fundamentos de los cielos, antes del principio, todo. Pero dice, manifestado, ¿cuándo? En los postprimeros tiempos. ¿Qué significa eso? En el cumplimiento de los tiempos. Amén. Así usted, al ser de la palabra, ha sido manifestado o dado a existencia en este tiempo. Amén. Todos los hijos de Dios, desde los primeros, Abel y Adán, hasta los últimos que aparezcan, estaban en el pensamiento de Dios, toditos en el principio. Pero Dios dijo a Abel primero, amén, y a Enoc después, y a Noé después, y así. Y después en este tiempo ha dicho a Juan y María y Santiago y Jacob y todos los demás. Cada uno en su orden. Cristo no vino ni antes ni después, sí en el tiempo. Pero Él estaba ordenado de antes de la fundación del mundo. Usted y yo hemos venido, ¿cuándo? En el tiempo de Dios.
hubiera podido venir ni antes ni después, sino en el tiempo del Señor. ¿Cuánto lo entienden? Amén. Entonces, usted, al ser de la palabra, ha sido manifestado y dado existencia. Y con usted ahora también es manifestada la gracia por la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto revela claramente, hermanos, que su elección es dada antes de la fundación del mundo por el conocimiento anticipado de Dios. Luego llegó el tiempo de Dios en la cual Él había de manifestarlo a usted, como manifestó al Señor Jesucristo, quien había sido ordenado para ser el Cordero desde antes de la fundación del mundo. Esto nos deja sin jactancia, sin orgullo, sin prurito, sin ojos azules y sangre azul y nada. Nos deja desarmados. Somos lo que Dios ha querido que seamos. ¿Lo entiende usted, hermano? Oh, cuídese con eso de estar inflándose como un pavo real por ahí. Está inflándose como una bomba de esa por ahí. Dios le mete un alfiler y lo revienta en el acto. Amén. Por eso dice Dios, los soberbios serán estopa, dice Dios. Gente que quiere ser lo que no es, cuando los que son no quieren probar nada. Aleluya. Los que son de Dios son los que son más humildes, están en la posición que Dios lo ha puesto. Y los que no lo son, mire qué jactanciosos son. Piensan que el mundo es de ellos, y que saben esto y que saben aquello. Por eso está escrito, los soberbios y los que hacen maldad serán estopa, dice el Señor. Dicen amén, hermano. Entonces, afuera de jactancia, afuera de orgullo. ¿Ve por qué dice el maestro? Aprended de mí la palabra, que soy manso y humilde de corazón. Usted de la palabra, usted tiene que ser manso y humilde de corazón. Mis derechos no tiene ninguno. ¿Por qué? Hay que andar como él anduvo. Tenía potestad para pedir a su padre 80 y pico de mil o 70 y pico de mil ángeles, 6 legiones o 12 legiones a 6.000. Sin embargo, le hicieron de todo. Él no reclamó derechos, porque él fue la palabra que vino para qué, andando para dejar a los que son de la palabra ejemplo para que sigan sus pisadas. Dicen amén, hermano. Entonces, eso de orgullo religioso y orgullo denominacional, eso está fuera de la palabra. Dios no dice que conoció iglesias o que conoció denominaciones. Él conoció individuos a quienes Él predestinó. Entonces usted es o será lo que Dios en principio ha ordenado que usted será. Amén, hermano. Entonces recuerde que la elección suya no es casual, no es forzada, no es de hoy. Oh, qué bueno, yo he aceptado este mensaje. No, si usted lo ha aceptado es porque usted fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. Pero en este tiempo, como usted fue conocido por Dios y predestinado por Dios para obedecer, entonces por cuanto Dios lo eligió a usted, esa es la única razón por la cual usted ha entendido el mensaje de hoy. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Es desde antes, pues, de la fundación del mundo que su elección ha sido. Y no ha sido casual o forzada, o porque mamá o papá oró, o la iglesia, o una suerte. No, es porque Dios lo escogió a usted antes de la fundación del mundo. Pero ahora quiero terminar diciéndolo. Recuerde también que su elección es en Cristo. ¿Ves? Nos escogió en Él. Amén. No pase por alto eso. No mire solamente la persona. Fíjese lo que Cristo, el verbo es la palabra. Nos escogió en Él, en Cristo, que es la palabra. Su elección entonces es ¿para qué? Para mirar la palabra y decir, oh, qué Biblia tan bonita, qué buenas enseñanzas. No, es para obedecer la palabra. Elegidos según la presciencia de Dios Padre para obedecer
obedecer su palabra. Oh, hermano, recuerde esto. Si usted dice que ha sido elegido, que es el mensaje, esa es la clave. El elegido es elegido para obedecer la palabra. Para que ante todas las cosas que la gente puede decir contrarias, esa persona elegida para obedecer pondrá su cabeza y dirá, así dice el Señor. Amén, hermano. No para obedecer tradiciones, no para obedecer dogmas y credos humanos, no porque usted sabe, yo estoy con los misioneros tantos años y me da pena y con ese pastor y entonces sabe, como él dice así, bueno, esa cosa tiene poca importancia. No, no hay mezcla de la palabra, es pura, pura, pura. Siembra trigo y recoge trigo, siembra maíz y recoge maíz. No hay nada que mezcle con el grano puro, es imposible. Así que no es parte de hombres e ideas y credos, mandamientos humanos, principios denominacionales. No, Señor, es para obedecer su palabra. Amén. Y al obedecer su palabra, usted sabe a dónde está. Entonces, ¿qué debemos hacer? La recomendación que Pablo hace en 2 Tesalonicenses 2:13. ¿Qué dice Pablo? Debemos dar gracias siempre a Dios de que os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del Espíritu y fe de la verdad. Voy a repetirles. ¿Cuál debe ser nuestro deber? ¿Qué es lo que debemos hacer en vez de estar procurando jactarnos o hablando mucho? Debemos dar gracias siempre a Dios de que nos haya escogido desde el principio para salud, por la santificación del Espíritu y, quiero enfatizar esta última frase, y fe de la verdad. ¿Qué es fe de la verdad? Revelación de la palabra. Fe es revelación. Cristo dijo, yo soy la verdad, y estaba hablando la palabra. Entonces, por la santificación del Espíritu y revelación de la palabra, debemos dar gracias a Dios que eso es el medio que Dios usó para escogernos desde el principio para esta salvación. ¡Qué bendición la nuestra para el día presente! Amén, hermano. Oh, bendito el nombre del Señor. No estamos aquí por mera casualidad. No hemos venido aquí por circunstancias ajenas a Dios. No estamos aquí porque, bueno, mi papá y mi mamá son evangélicos, yo también lo soy. No nos engañemos, hermano. Estamos a donde estamos hoy por la gracia del Señor, por el intento suyo y su gracia que se manifestó en Cristo Jesús hacia nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces usted fue elegido, ¿cuándo? Cuando Cristo fue ordenado para ser el Cordero de Dios. Pero ¿qué pasó? Antes de la fundación del mundo, Dios ordenó que Cristo vendría para morir por el pecador y ser el Cordero inmolado. ¿Pero para quién iba a morir? ¿Para los que vayan apareciendo según le parecía? No. Cuando ordenó el Cordero, también miró anticipadamente a todos aquellos por quien el Cordero iba a morir. Amén. Amén, hermano. Aleluya. Entonces, usted ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, y cuando Dios tenía todo el plan en su mente, aleluya, incluyendo el plan de la manifestación de Dios mismo en carne para venir y morir por el pecador, ahí está usted ya señalado. Amén, hermano. Oh, el misterio más grande es que el Dios de la gloria se haya tenido que encarnar para Él mismo, aleluya, tener que venir en la carne y morir para que los hijos suyos que participaron de carne y sangre sean ahora librados, escogidos, elegidos para obedecer y ser santificados y ser sin mancha y sin contaminación cuando todo este peregrinaje haya terminado. Oh, qué consuelo nos da, hermanos,
saber que hemos creído, no porque la mente humana o sangre o carne haya forzado situaciones, sino simplemente porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo en Cristo para ser lo que somos y lo que seremos cuando seamos definitivamente manifestados. ¿Cuántos están contentos por eso? Oh, sea afirmado en esta verdad de la palabra. Este mensaje fue predicado el día 14 de mayo del año 1967. Esperamos sea una revelación viva para usted.